traigo hoy es la continuación de una miniserie que se llama Cara o Cruz. Si queréis podéis poner ya la primera diapositiva, en la que podíamos ver en la primera palabra lo que era el poder de tus decisiones. Y antes de entrar en el tema de hoy, lo que quiero es hacer un pequeño resumen. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la que podíamos ver cómo el poder de tus decisiones podía marcar el futuro, ¿no? El futuro de tu vida, el futuro de una nación. Y podíamos ver cómo Israel, ¿no? Todo está básicamente inspirado en Primera de Samuel, en la que veíamos cómo Israel, por ver a los pueblos de alrededor, decide que desechar a Dios, básicamente, decir, hey, yo no quiero que seas más mi rey, y queremos que nos pongas a un rey como los pueblos que están alrededor. Por lo tanto, lo que hizo Israel fue tomar decisiones en base a las circunstancias, a su entorno. Luego veíamos también cómo Saúl tomaba decisiones en base a sus emociones, por miedo al que dirán, por miedo al pueblo, por temor a sus debilidades. Tomó decisiones que llevaron a desobedecer a Dios, que llevaron a alejarlo del propósito que tenía para él. Pero luego vimos un tercer personaje que aparecía en esta historia como plan B, porque el plan A estaba fallando, estaba desobedeciendo, que en este caso era Saúl, y nos encontramos con este personaje David, que la verdad que es, bueno, el rey más importante que ha tenido Israel, y vemos cómo él se forjó su carácter, forjó su identidad, se forjó como joven en intimidad con Dios. Y así fue como él tomó las decisiones, las tomó inspiradas en esa intimidad que tenía con Dios. Y terminábamos el tema de esta primera serie con Primera de Samuel 16. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la que dice, aquí es cuando Samuel unge a David y lo unge como futuro rey de Israel, y dice, envió pues por él y le hizo entrar. ¿Por qué? Porque Isaí, su padre, tenía 7 hijos, y cuando Samuel fue a levantar sacrificio en la casa de Isaí, iba a ungir a David, pero no se lo traían, y tampoco sabía quién era, cómo era su aspecto. Por lo tanto, cuando le dice a Eli, hey, ¿tienes más hijos? Y entonces va a buscar a ese octavo hijo, que era David, y se envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y terminábamos con este versículo en esta primera parte, en el que veíamos el poder de tus decisiones, y veíamos cómo Jehová venía sobre David y era ungido como futuro rey de Israel. Pero esta frase también la vimos y la leímos cuando Samuel unge a Saúl. Pasó lo mismo. Jehová también descendió sobre Saúl. Pero ¿qué pasó con Saúl? Tenía que obedecer, habían dado unas directrices, pero no lo hizo. Y es aquí donde vemos esta diferencia, y es lo que vamos a analizar hoy, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Y ahora qué? Cuando recibes un llamado, cuando recibes una promesa, cuando recibes una palabra, cuando ha venido alguien, o en un momento de devocional tuyo, íntimo con Dios, de pronto irrumpe en tu comodidad diaria, y de pronto te ves con una promesa, con un nuevo objetivo. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Vale, viene Samuel, te unge como futuro rey. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a hacer para dar esos siguientes pasos? Y es la idea del mensaje que tengo hoy, que para todos vosotros, que es cómo mantenernos en el propósito. Pasamos a la siguiente diapo. ¿Cómo nos mantenemos en el propósito? Hemos recibido la palabra, tenemos la promesa. Sabemos lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y ahora qué? Vale, tal vez has estudiado y has terminado tu carrera
inspirada en que Dios te lo dijo. ¿Y ahora qué? ¿Te has casado con la idea de poder servir a Dios y tienes una promesa? ¿Y ahora qué? O has terminado tus estudios y no sabes hacia dónde dirigirte, pero sabes que Dios va a usarte. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos mantenemos en esa promesa? ¿Cómo nos mantenemos en eso que Dios nos ha dado? ¿Qué debemos hacer? Pues lo vamos a investigar y lo vamos a ver en la vida de David. Cómo fueron esos primeros pasos después de que Samuel lo unge. Y pasamos a la siguiente diapositiva y como primer punto vamos a ver 3 puntos, ¿vale? Los capítulos en los que me voy a mover son entre el 16, el 17 y el 18. Así que leeremos un poquito, no os preocupéis que yo pondré las diapositivas. Iremos descubriendo cómo el carácter de David, cómo David ante ese nuevo desafío que tenía por delante, cómo actuaba, cómo era su actitud. Señor, en este día te pido que abras nuestra mente, que podamos entender que lo que tú tienes hoy para nosotros haga un cambio en nuestra vida, que podamos ir más allá, que podamos entender lo que nos quieres decir. Padre, queremos que abras nuestros oídos. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Es tu Espíritu Santo el que nos dicta y nos dice al oído y en nuestro corazón lo que hoy tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y el primer punto que yo encuentro en este trayecto entre que David es ungido por Samuel hasta que termina siendo el rey de Israel, que ahora hablaremos un poco de ello, pues el primer punto que veo es que David era de testimonio para otros y prudente en sus actos. Y esto lo vemos en 1 Samuel 16, 18, y os pongo en situación. Aquí Saúl, después de ser desechado porque había sido desobediente, ya no era el primer plan para ser rey, sino que Dios había tenido que buscar a David. Y él ante tal sensación de rechazo, porque así fue como Samuel se lo comunica, que Dios lo había desechado ya para eso, él había desobedecido. Él entra en un momento en su vida de que estaba turbado, que estaba totalmente perdido. Es más, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, su desobediencia lo que hace es automáticamente ya no formaba parte del plan de Dios con Israel. Por lo tanto, él se pone de una manera en la que no entendía y se turbó, se volvió hasta loco, se podría decir. Y fueron sus criados lo que le dijeron: hey, hay uno que toca el arpa, que Jehová está con él. A ver si viene y te toca el arpa, y así tú pues te tranquilizas, te sosegas. Y fue así. Y esto lo vemos en 1 Samuel 16, 18, y está ahí donde saco esta primera característica. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y cuando yo leía esto, lo primero que se me venía a la cabeza era, ¿y cómo veía la gente que Jehová estaba con David? ¿Cómo lo veía? ¿Qué descubría? ¿Qué hacía David de especial? Se cree que David en este entonces más o menos tenía unos 15, 16 años. David era pastor de ovejas. O sea, él de sus 8 hermanos, de sus 7 hermanos, él era el octavo, era el pequeño, era el que cuidaba las ovejas. Por lo tanto, él estaba siempre por ahí, llevándolas de aquí para allá, siendo muy cuidadoso con el rebaño, cuidándolas de los animales, de los leones, de los osos, de cualquier situación que pudieran tener. Y encima tenía a Jehová, a Jehová con él, porque tenía una intimidad muy hermosa con Dios. Lo podemos ver en los salmos, cómo él escribía los salmos, indagar en los salmos y cómo él escribe
y detalla cómo él quiere que Dios toque su vida, que quiere hacer la voluntad de Dios. Era por sobre todas las cosas. Con 15, 16 añitos, él ya pensaba de esta manera. Por lo tanto, no hay edad para cuando Dios quiere tocar tu vida. Eso es lo de menos, la edad. Da igual que seas joven, que seas niño, que seas anciano, que seas adulto. Da igual. Dios siempre va a querer tener una comunión contigo y eso va a traer un resultado. Siempre va a traer un resultado. Por eso mi pregunta es, ¿cómo los demás veían que Jehová estaba con él? ¿Por qué? Porque él lo que hacía era de testimonio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Él era de testimonio para otros. Porque conocían cómo era su actitud a solas mientras cuidaba las ovejas. Encima era un trabajo bastante solitario, entiendo yo. No te cruzabas con casi gente y si se cruzaban tal vez, pues, bueno, lo veían ahí, pues pastando sus ovejas, cuidando que nadie les haga daño. Era de testimonio para otras personas. Pero también dice la palabra de que era prudente. Pasamos a la siguiente. No solo daba buen testimonio, sino que era prudente. ¿Y qué es ser prudente? Pues ser prudente implica actuar con sabiduría, discernimiento, moderación y cautela, buscando la voluntad de Dios y evitando el mal en todas las áreas de la vida. Su gran temor era y su gran cuidado a nivel personal era hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre. En esos momentos a solas, él desarrolló esa intimidad con Dios y era su mayor anhelo. Por eso actuaba con prudencia, cuidando lo que decía, lo que hacía. Cuidaba lo que tenía, no solo lo material, sino su familia. Cuidaba esos detalles. Actuaba con sabiduría, con obediencia a Dios. Como segundo punto, y vamos a seguir avanzando en la historia, tenía plena confianza en el poder de Dios. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Tenía plena confianza en el poder de Dios. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel 17, del 24 al 27. Y os pongo en situación. No sé si encontráis la diapositiva, yo sigo, ¿vale? No os preocupéis. Total, voy leyendo. En 1 Samuel lo siguiente que pasa es que cuando David empieza a tocar para Saúl, Saúl se empieza a sentir bien. Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. ¿Dónde estaba antes David? Estaba ahí con las ovejas, cuidándolas y de pronto se vio, por todo ese trabajo que había hecho en intimidad, cómo Dios lo subía de nivel. Y ahora pasaba a él. El resultado que daba de haber tenido esa intimidad con Dios, ahora pasaba a ser de bendición para el rey de Israel, que en ese entonces era Saúl. Y dice así, y le hizo su paje de armas, era quien le llevaba las armas en las batallas. Imaginaros cómo él se sentía de bien cuando David tocaba el arpa para él. Y Saúl envió a decir a Isaí, a su padre, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Imaginaros cómo iba evolucionando David en su vida. Va Samuel, lo unge, y ahora resulta que de pronto por su testimonio, por ser prudente en sus actos, Dios lo lleva ante el rey a tocar, a adorar, a ministrar y haya gracia a los ojos de Saúl y lo sube. Le dice, hey, yo quiero que tú te hagas cargo de mis armas. Total confianza. Era un rey. ¿A quién le tenía que que administrar a sus armas? A alguien de muchísima confianza. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Es muy fuerte el cambio que había hecho, cómo Dios en ese tiempo de intimidad, ¿cuántos años habrá estado en intimidad buscando a Dios, creciendo y desarrollando su carácter?
y luego Dios lo ponía en este lugar. Pero había muchas más cosas que tenía Dios para David, muchísimas más. En el siguiente capítulo, y de ahí el segundo punto, que es, tenía plena confianza en el poder de Dios. Y vemos cómo en 1 Samuel 17, el pueblo de Israel estaba delante de los filisteos, y los filisteos se habían llevado la Biblia dice, a un paladín, que era un hombre que era muy valiente. En este caso era Goliat, un hombre de 3 metros. O sea, imaginaros 2 lucas. O sea, yo mido 1,85. Un tío, vamos, como de pronto aquí se pone a predicar un tío de 3 metros. O sea, es como, sí, lo que tú digas. No, en este caso era en plena guerra. Y este hombre durante 40 días, es muy fuerte, porque dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. O sea, iba por la mañana, luego por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, 1 mes y 10 días delante del pueblo de Israel, amenazándoles y diciéndoles, hey, si hay alguno de vosotros que se anime a luchar conmigo, pues, y me vence, nosotros seremos vuestros siervos, pero si gano yo, vosotros vais a ser mi siervo. 40 días, es más, cuando Saúl y todo Israel ven a Goliat, tuvieron miedo, dice, dadme un segundo. Pues tuvieron, ahora no encuentro el versículo, quería ser enfático en esta parte. Aquí, ya está. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, porque él salía y decía, si pudiese pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, lo que decía antes. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. O sea, la condición era un solo hombre. Un solo hombre a cambio de un montón de vidas. Y oyendo Saúl y todo el pueblo estas palabras del filisteo, se turbaron. O sea, y tuvieron gran miedo. O sea, imaginaros, el rey, el que tenía que dar ejemplo, todo el pueblo de Israel mirando la cara de Saúl, y Saúl tuvo miedo y se escondió, y todo el pueblo así durante 40 días. O sea, un poco fuerte. Y eso que Dios los había librado ya de muchas. Y sabían cuál era el poder de Dios. Por eso, en el punto 2, quiero destacar que David tenía confianza plena en el poder de Dios. Y va, el padre de David le dice, hey, porque ahí tenía sus 3 hermanos mayores estaban en la guerra, y le dice, llévales de comer, coge esta comida, llévales un poco de ropa y pregunta a ver cómo están. Y va David ahí en medio de esa historia, y de pronto se encuentra que sus hermanos estaban bien, pero en eso que estaba preguntando si estaban bien sus hermanos, aparece otra vez Goliat y dice la típica frase que decía siempre, por la mañana y por la tarde. Y llevaba así, ¿cuánto? 40 días. Y es aquí donde os quiero llevar. Os estaba haciendo una introducción. Y en 1 Samuel 17, 24, 27, la diapositiva, a ver, esta. Ay, perdón, si la tengo aquí, no estoy acostumbrado y no me acuerdo que está esta pantalla aquí también. 17, 24, no, esta no, la anterior. Anterior. 6, 5. 1 Samuel, sí, esta, muy bien. Estáis atentos, así me gusta. 1 Samuel 17, 24, 27. Muy bien, chicos. Y dice así: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea que tenían todas las de ganarse. Había solo uno de todo el ejército de Israel que se animara a ello. Entonces, habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque
¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. ¿Veis la óptica? Y aquí uno de los puntos que quiero destacar, pasamos a la siguiente diapositiva. Quiero destacar dentro de esto que David estaba totalmente enfocado en lo que tenía que estar. Las circunstancias eran atroces. O sea, era un hombre de 3 metros, especialista en cualquier, arte de guerra. O sea, era bestial. Había una muy buena alternativa, solo una vida pedía. Y podían ser siervos ellos o los otros. Pero David no vio eso. David lo que veía era, ¿quién se atreve a venir ante Dios? ¿Quién? O sea, ¿en serio me estáis diciendo que este viene aquí y se está riendo delante de nosotros y está yendo en contra del Dios viviente, en contra del ejército del Dios viviente? Y mientras los otros estaban llenos de temor y veían lo que podía darles el rey si se animaban a hacerlo, David lo veía totalmente de otra manera. Estaba enfocado. Por eso, para tener confianza plena en Dios, tenemos que estar enfocados. Y para estar enfocados, siempre empieza con una preciosa relación íntima con Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos cómo continúa la historia. David ante esto dice, pues yo me ofrezco. Venga, nadie quiere aquí, yo me ofrezco. Y eso que no pertenecía al ejército, solo cuidaba las armas de Saúl, como veíamos antes. Y entonces en 1 Samuel 17, del 33 al 37, dice así. Mientras vamos leyendo, que el Espíritu Santo os vaya revelando los tesoros que vamos encontrando, ¿vale? Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, que tenía 15, 16 años. Y él, un hombre de guerra desde su juventud, o sea, era un experto. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. O sea, se los arrancaba así. Y se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Enfocado no, lo siguiente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. O sea, lo tenía clarísimo. O sea, ¿cuál es nuestro enfoque cuando tenemos situaciones así? Buah, si os cuento las mías, pues no tiene nada que ver con esta, ya os digo yo. Pero cuando tenemos situaciones, circunstancias en las que decimos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo de pronto he terminado en esto? ¿Qué hacemos? Recurrimos nos escondemos, tememos, que es también lícito. ¿Tenemos plena confianza en Dios? David sabía quién era. Pasamos a la siguiente diapo. No solo estaba enfocado, sino que sabía quién era. Sabía quién era en Dios, cuál era su identidad. No tenía por menos su labor, no tenía por menos su profesión, no tenía por menos lo que había estado haciendo en intimidad cuando trabajaba y cuidaba las ovejas. Él había sido responsable, él había cumplido con su labor pegado a Dios, unido a Dios. Él era excelente en su trabajo. Y encima daba mérito a Dios porque dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león. Él reconocía que el que le había librado de esos momentos difíciles era Dios. Él había puesto de su parte.
pero era Dios el que también había estado ahí. Por lo tanto, no solo estaba enfocado, sino que sabía quién era. Su identidad estaba construida y forjada en Dios. Y vamos al tercer y último punto. En el que estamos aprendiendo cómo David se mantenía en el propósito, cómo lo hacía. Pues David era obediente a Dios. En el tercer punto vemos la obediencia a Dios y sujeción a sus líderes le hacían crecer en autoridad. Yo sigo contando la historia. ¿Y por qué digo esto? Pues resulta que va David, Saúl pues le dice, pues llévate mi armadura, ¿vale? Que vamos, es de la buena. Y cuando se la pone, pues el chico no estaba acostumbrado a ese peso, ni a llevar toda esa ornamenta, ni nada por el estilo. Y va como hacía en su intimidad cuando cuidaba las ovejas. Y es, pues coge una piedrita, coge una, ¿cómo se dice? Eso, iba a decir una lanza. No, una onda. ¡Ey, estáis atentos! ¡Qué buenos sois! Muchas gracias. Coge una. Muy bien. Una onda y una piedra, pues lo que sabía usar. Era lo que él estaba acostumbrado a usar en su día a día. Coge, pues le lanza la piedra, Goliat cae y ya está. Imaginaros, 40 días para eso. 40 días temeroso el pueblo escondiéndose, Saúl. ¡Ay, no puedo! No. Pero mira, por alguien que tenía confianza plena en el poder de Dios, una piedra y una onda. Es que no necesita más Dios para mostrar su poder, sino un corazón que desea cumplir con el propósito de Dios. No necesita más que una actitud correcta, la actitud correcta delante de las circunstancias para vencer. ¿Y qué pasó? Pues en 1 Samuel 18:5 dice, y salía David a donde quiera. O sea, después de eso, vence a Goliat, imaginaros. O sea, era 40 días después de estar ahí y ver ese acto, fue impresionante realmente. ¿Y qué pasó? Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Otra vez aparece la misma palabra que vimos al inicio. Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, ya no solo era de bendición para Saúl, tocando el arpa y cuidando sus armas, sino que ahora era ya delante de todo el pueblo y delante de la casa de Saúl. Era bien visto, era reconocido. Su gracia había llegado hasta ese nivel. ¿Y qué pasó? Pues cuando llegan a Israel, os pongo en situación, antes de pasar a la siguiente diapositiva, os pongo en situación, pues bueno, gracias a Dios y a la confianza que David había tenido en él, consigue derrotar a Goliat. Y cuando llegan a Israel, llegan al pueblo con toda la gente, pues claro, imaginaros cómo estaba el pueblo recibiendo a David, al punto tal que cantaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Imagínate, llegaba el rey Saúl ahí, que había tenido miedo, que no había sido ejemplo delante de su ejército ni delante de su pueblo. Llega y encima escucha que cantan eso. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl hirió a... No. Hacemos una... No. Luego le buscamos música, Josué. Y dice la Biblia... Espera que ahora ya... Aquí. Y dice la Biblia, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho.
Y dijo David, dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Y qué pasó? Pues lo vemos ahora. Ahí, muy bien. Primera de Samuel 18, del 10 al 16. Seguimos con la historia, no sé qué hora es. 11:56. Uy, me quedan 4 minutos. Nada, le metemos prisa. Y dice así. Espera que se me cae esto, ya está. Ahora, dice, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. O sea, imagínate, ya no solo era porque Dios lo había desechado, sino que encima tenía este niño de 15, 16 años que había hecho lo que él tenía que hacer. Encima el pueblo le cantaba canciones a él y estaba ante esta nueva situación, o sea, imaginaros cómo estaba. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, esclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. 2 veces los quiso matar. En esta parte solo que estamos hablando. Porque luego después hay más. Mas Saúl estaba temeroso de David. Escuchar esto. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía otra vez, ¿qué? Prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Fue obediente, se mantuvo ahí. Imagínate si tu jefe te quiere matar. O sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Te vas, o sea, vuelves con las ovejas. Ahí te queda Saúl. Yo me voy con mis ovejas, que estoy tranquilo, no tengo ningún problema. Pero no, porque Dios lo había ungido para algo. Y estaba en el momento perfecto y en el lugar perfecto. Que estaba en la casa del rey. Él ahí era la unción que necesitaba Dios, era quien representaba a Dios en ese pueblo, en ese momento, en ese reino, en ese sitio donde estaban. Él era el que representaba la unción. Por eso digo que la obediencia a Dios y sujeción a sus líderes le hacían crecer en autoridad. Él siguió ahí. Él cuando regresó de la batalla y de ser el mejor, el campeón al que le cantaban, siguió y volvió a su primer sitio en donde estaba él antes, que era tocando el arpa, para que el rey se sintiera bien y no fuera atacado de la forma que era por ese espíritu que de pronto lo turbaba. Volvió a su sitio, siguió reconociendo y dándose cuenta que era ahí donde tenía que estar, siendo bendición bajo Saúl, y no se dejó llevar por esos cantos. Por eso la obediencia a Dios y sujeción a sus líderes le hacían crecer en autoridad. ¿Por qué? Porque permanecía en una actitud prudente y humilde. Pasamos a la siguiente diapo. Eso. Permanecía en una actitud prudente y humilde. Constantemente estamos viendo cómo el pueblo de Israel, Saúl, todos hablan de la prudencia de David. Pero luego la humildad. Podría haber caminado por las calles sintiéndose el mejor. Y no lo hizo, cogió su arpa, se sentó ahí y cuando veía a Saúl que de pronto le venía el espíritu, se ponía a adorar, se ponía a ministrar, se ponía a llenar ese sitio de adoración a Dios. Regresó al sitio donde inició su servicio, sujeto ¿a quién? A Saúl, a Dios y a su autoridad, que en ese momento era Saúl. Y por su actitud,
Jehová estaba con él. ¿Qué diferencia? Cuando vemos que dice la Biblia que Samuel ungió a Saúl y dice, y Jehová estaba con él, dice que va a presentar a Saúl, perdón, hago como un paréntesis, y nos vamos al momento en el que Samuel unge a Saúl. Dice que Saúl, cuando Samuel iba a presentar a Saúl como nuevo rey, porque Dios le había dicho que era él, Saúl fue y se escondió bajo los, bagajes, bajo unos bultos que había ahí, se escondió ahí Saúl porque tenía miedo, le daba como cosa. Y tuvieron que ir a buscarlo. Le dijeron, hey, Saúl, vente, tío, que eres el rey de Israel, aquí te tenemos que presentar delante de toda la gente. O sea, mirad la diferencia. Y Jehová estaba con él, pero él era una persona, que tenía miedo de lo que la gente fuera a decir. Es más, si os ponéis a indagar y a leer, dice de que él escuchó cómo había personas que no lo aceptaban, que no lo querían como rey, que no estaban de acuerdo con la decisión de Samuel. Y aquí vemos diferencias muy abismales entre David, que estaba con él, y era todo el pueblo, dice, que amaba a David. Estaba haciendo las cosas correctas. Hago así, ¿por qué? Porque me imagino como un camino. Digo, estaba en el camino correcto. Estaba haciendo las cosas bien. Entendía cuál era su labor en ese momento, en ese reino. ¿Cuál era su lugar? Él era lo que representaba a Dios en ese sitio. Ahora bien, pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a soportar para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida? De pronto viene un día, Dios se te revela, si no lo ha hecho, pasará, y de pronto te mostrará, te hará sentir que te quiere usar para algo. ¿Cuánto estás dispuesto a soportar? ¿Cuánto estás dispuesto a aguantar? ¿Cuántos años estás dispuesto a someterte? Pues fueron 15 años lo que aguantó David. 15 años. Pasamos a la siguiente diapo. Y así fue. Pasaron muchas historias. En estos 15 años, desde que David es ungido, y ya vamos terminando, desde que David es ungido, desde que David es usado de la forma en que lo hemos visto, en 2 capítulos, porque luego hay un montón más, en el que podéis ver todas las hazañas, todas las aventuras, muerte, guerra, divisiones, cosas que pasaban entre David, Saúl, el pueblo de Israel. Aparece Jonatán, el hijo de Saúl, como mejor amigo de David, y empiezan ahí a haber un montón de historias hasta que llegamos a este punto en el que quiero llevar ahora, que es el que vamos a leer. 15 años más tarde, 15 años soportando, aguantando, siendo débil también. No idealicemos al rey de David, sino era muy débil. Ya en otra serie lo veremos, si es que hay series o si hay más en un futuro, pero era muy débil, pero era muy bueno también arrepintiéndose, por eso tenía un corazón conforme al de Dios. Era débil, pero entendía que arrepintiéndose volvía a tener la gracia y el perdón de Dios. Y 15 años más tarde sucede esto. Segunda de Samuel 5, del 1 al 5. Y dice así: vinieron todas las tribus de Israel. Recordad, pasaron 15 años, ¿vale? De lo sucedido, 15 años. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí. A todo esto ya había muerto Saúl, había muerto Jonatán, ya estaba la cosa, vamos. Israel no vuelve a estar sin rey, y dijeron: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, uso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová
Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Todos. Todos. O sea, Dios ya lo había ungido en lo íntimo, en su casa, cuando era joven con 15 años. Pero era ahora el pueblo de Israel que lo aceptaba y lo ungía como rey. ¿Os recordáis otra diferencia con Saúl? Saúl, cuando lo presentó Samuel como rey delante de Israel, ya era rey, ya era el rey que había elegido Dios. Aquí no, aquí era el pueblo que elegía a David. David hizo pactos con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y mirar a lo que lo llevó. 15 años estuvo soportando, aguantando, estando sujeto, teniendo confianza en Dios. Y fue después de 15 años que llegó el momento por el cual David estaba ahí. 15 años tuvo que aguantar. Por eso la palabra de hoy es cómo nos mantenemos en el propósito. Pasamos a la siguiente diapo. Siendo de testimonio y prudentes en nuestros actos. 2, teniendo plena confianza en el poder de Dios. Creyendo realmente, y cuando hay situaciones, ponerlo en práctica. Lucas, primero, yo. Y como tercer punto, obedecer a Dios y sujetarnos a las autoridades. Cuando hablo de autoridades, hablo de todos los tipos, padres, jefes, líderes de la iglesia, pastor de la iglesia, gente a la que tenemos que de pronto servir, que tenemos que seguir, que a veces no representan al ideal perfecto como lo vemos aquí, pero aún así era de bendición. Por eso quiero terminar con el Salmos 37:5 y mientras el grupo de alabanza que vaya subiendo, que ahora vamos a tener un momento, vamos a seguir adorando a Dios y vamos a tener un momento de dar lugar al Espíritu Santo para que nos ministre, para que esta palabra no solo sea una palabra, sino que sea una realidad en nuestra vida. Y quiero terminar con el Salmos 37:5 del mismo creador David, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él hará. Él hará. Y cuando estaba preparando esta palabra y se me venían a mi mente cosas, recuerdo que cuando yo tenía, no sé qué edad, 12 años, creo, 13 años, en un devocional, yo nací en una familia cristiana, pero yo seguía el Dios de mis padres, no seguía al Dios que a mí se me había revelado. Y con 12, 13 años en un devocional, me pasó que tuve una experiencia impresionante con Dios. Impresionante. Yo lo buscaba por la madrugada, me acuerdo, viendo a mis padres. Una vez uno ve a los padres y hace lo que los padres hacen. Entonces, yo le buscaba de madrugada. Y ese día, con 12, 13 años, fue una cosa tan fuerte que yo estaba leyendo el Salmo 89 y de pronto se me revela el Salmo, me empiezan a brotar las palabras de ese Salmo, empiezan a inundar mi alma y Dios me cambia el nombre. Y me da un nombre. Y para mí ese momento fue tan impresionante, y yo no sé cómo, pero a mí se me reveló también lo que Dios quería hacer para mi vida. Y fui como adolescente muy feliz, fui un adolescente en el que serví a Dios,
aprendí muchísimo en la iglesia en la que estaba en Argentina, que es en donde nací. Y cuando llegué aquí a España, muchos ya sabéis que me aparté. Estuve como 10, 12 años, súper lejos de Dios, haciendo de las mías. Y una de las cosas que a mí me perseguía día tras día, aparte de las oraciones de mis padres, era la promesa que Dios me había dado. Porque Dios me llenó de promesas en mi juventud. Y esas promesas son las que a veces nos salvan y nos hacen persistir y aguantar. Son esas promesas que Dios nos da en intimidad. No aquí, no sentados ahí, sino en nuestra intimidad. Y son las que nos hacen estar fuertes, nos hacen continuar. Por eso, si hay promesas que Dios nos ha dado, si hay palabra que habéis recibido y que todavía no habéis visto resultado, siento de que hoy es el día para eso, para de pronto si te has distraído o si has tomado malas decisiones o si no has tenido confianza plena en Dios, hoy es el día de que retomes eso. Es el día de que te vuelvas a encontrar con esa promesa que Dios te dio, con esa palabra que Él te dio. Y si no la has tenido aún todavía, pues hoy es el día para decirle: Dios, yo quiero una. Porque si lo hiciste con David con 15 y con Lucas con 13 y con Josué o con Pau, con la edad que hayas tenido esa palabra, pues yo la quiero hoy también, porque yo también soy hijo tuyo. Así que os motivo para que mientras estemos en adoración podáis volver a reconstruir ese puente que os lleva a esa promesa. Amén. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque nos hablas, porque nos mimas, porque quieres reencontrarte con nosotros. Haz vivas las promesas y palabras que nos has dado, esas semillas que marcaron nuestra vida. Haz que estén activas en nosotros, Señor, que las vivamos, que las cumplamos, y aunque cueste, queremos ese camino, decidimos seguirte y deseamos llegar a cumplir el propósito que tú tienes para nosotros.